Salamanca en la Onda. Los lunes nos movemos también en la sección, a veces entre dos aguas, hablando de nutrición, otras veces de salud. Y fíjense, y otras veces, la verdad es que tocamos los dos porque van relacionados, tanto la nutrición como la salud. Es verdad que hay una enfermedad que causa a veces accidentes muy numerosos. Se trata de una enfermedad de carácter mundial. Y que vamos a saber cómo repercute, cómo se adentra en las instalaciones industriales. Parece que esto afecta también a circuitos que están instalados de manera compleja por el abastecimiento del agua, las mismas torres de refrigeración, productoras de aerosoles. En fin, hablamos de algo como es la legionelosis y nos va a ayudar a ello, a conocer esta realidad mucho mejor, de forma más sencilla, sobre todo para procurar evitarla, el vocal de Administraciones Públicas del Colegio de Farmacéuticos en Salamanca, Francisco Javier Sánchez. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, realmente, ¿cómo podríamos decir de la forma más sencilla posible qué es la legionelosis? Bueno, la legionelosis es una enfermedad que está causada por un grupo de bacterias de un mismo género, que es la legionela, que agrupa a unas 50 especies diferentes y un total de 70 serotipos. De todas ellas destaca por su mayor patogenicidad lo que llamamos la legionela neumófila. Particularmente son 3 serogrupos, el 1 y el 416. Entonces lo que ocurre es que cuando el germen penetra valiéndose de pequeñas gotitas en el pulmón, lo que conocemos como aerosoles, puede producir la enfermedad conocida como legionelosis, que se puede manifestar de 2 maneras. Con un síndrome febril agudo, que se conoce como la fiebre de Pontiac, y con un síndrome un poco más grave, caracterizado por una neumonía, que es lo que se conoce como la enfermedad del legionario. Bien, lo cierto es que estamos ante una circunstancia de un problema verdadero de salud pública. Sí. Grande, además, y grave. Bueno, por cómo afecta al número que... Sí, pero yo creo que controlado. Yo creo que controlado. Bien, ¿qué es, por tanto, la legionela y cómo accede a esas instalaciones que son susceptibles de producir la propia enfermedad? Es decir, porque como nos contaba, una bacteria en un momento determinado tiene que llegar a unos conductos para que se produzca finalmente y nos atrape, nos enferme, ¿no? Exactamente. Bueno, es controlada porque digo que luego ya vamos a ver los mecanismos de control que tenemos sobre ella. La legionela es una bacteria que decíamos en forma de bacilo, que es capaz de sobrevivir en un amplio rango de condiciones físico-químicas, se multiplica entre 20 y 45 grados y muere a partir de los 70. Es considerada, como tú bien decías, una bacteria ambiental. ¿Y qué ocurre? Pues es decir, vive libre en el ambiente, ya que su nicho natural son las aguas superficiales de lagos, de ríos, de estanques, y forma parte de su flora bacteriana. Desde ahí puede pasar a colonizar los sistemas de abastecimiento de las ciudades y a través de la red de distribución del agua se incorpora a sistemas de agua sanitaria o a otros que pueden generar aerosoles. Estas instalaciones a veces favorecen el estancamiento de agua y la acumulación de lodos, de incrustaciones calcáreas y de otros restos formando una biocapa que junto con la temperatura del agua proporcionan un sustrato idóneo para la multiplicación de la legionela. A partir de estos lugares pueden alcanzar los puntos en los que se producen los aerosoles y difundir lo que llamamos la legionela. Francisco Sánchez, ¿y qué condicionantes deben de darse para que se produzca esa infección? Bueno, se transmite, que quede bien claro, a través de los aerosoles. Es decir, tiene que transmitirse a través de pequeñas gotitas en las cuales va la bacteria. Y para ello debe darse una serie de circunstancias. Primero, que colonice el agua de esa instalación, si no está la legionela, no se produce. Segundo, que se multiplique en la instalación, tiene que alcanzar concentraciones altas, que la instalación produzca aerosoles, si la instalación no produce aerosoles no tenemos que tener ningún problema, que la persona expuesta sea susceptible a poder adquirir la infección, que luego después veremos, y que la especie o serogrupo de la legionela sea patógena para el hombre. Bueno, importante, aunque a veces el cerebro registra cuando hablamos de lo negativo, pero ¿cómo no se transmite? Claro, es que es muy importante, como hemos visto en otra serie de enfermedades infecciosas, saber cómo no se transmite. ¿Para qué? Para no crear alertas. ¿Cómo no se transmite? Pues no se transmite al beber agua. Al beber agua no se transmite. No se transmite al ingerir alimentos.
No se transmite tampoco de persona a persona. Si tú tuvieras una legionelosis, podemos estar hablando tú y yo aquí tan tranquilamente y no que no me la transmitirías. Y no se transmite tampoco de animales a personas. Esto es importante porque a veces la gente crea como entramos en psicosis, ¿no? Esa popular en la cual se piensa que si uno tiene y tal, no. Entonces es muy importante también el saber cómo no se transmite. Bien, ¿y a quién afecta? Porque hablaba, luego lo veremos, nos decía, bueno, ¿a quién afecta? ¿Nos afecta a todos por igual? ¿Por qué unas personas se afectan cuando aparece y otras no? Pues es un germen oportunista. Su forma neumónica presenta los mismos síntomas clínicos que otras neumonías atípicas y en general requiere asistencia hospitalaria. El periodo de incubación oscila entre 2 y 10 días, pero el contagio primero depende del tipo y de la intensidad de la exposición y luego del estado general de salud del propio sujeto. Aumenta, claro, en inmunodeprimidos, en diabéticos, en enfermos pulmonares crónicos, es decir, en fumadores. Que sobre todo es capaz de detectar y de llegar la bacteria en sí a quien tiene, bueno, pues mayor debilidad, vamos a decirlo así, Exactamente, ¿no? como ocurre con otras enfermedades, enfermedades, personas que están más susceptibles, inmunodeprimidos, como hablábamos, fumadores que están más susceptibles porque tienen alguna enfermedad pulmonar obstructiva respiratoria, más fácil a adquirir esa infección. Bien, ¿cuáles son las instalaciones de riesgo? ¿Se saben? ¿Están delimitadas? Sí. Claro que están. Son las que con mayor frecuencia serían las torres de refrigeración, los sistemas interiores de agua caliente sanitaria y agua fría de consumo humano, centrales termales, piscinas climatizadas con movimientos de agua y baños de burbujas, spas, jacuzzis, y en menor proporción serían pues equipos de terapia respiratoria, humidificadores y humectantes y fuentes ornamentales. Sí, ¿hay condiciones higiénicas, sanitarias que se puedan adoptar para intentar evitar que no llegue? Todo esto que estamos hablando, esto para viene ello, muy bien regulado. O sea, viene regulado en un Real Decreto, es el 865 del 2003, en el cual se habla a los titulares de estas instalaciones que pueden producir la legionelosis lo que deben de hacer. Pues ¿qué deben de hacer sobre todo? Pues están basados en la eliminación de zonas sucias mediante un buen diseño y fácil mantenimiento de las instalaciones, así como el control de la temperatura para evitar la supervivencia y multiplicación de la bacteria. ¿Qué deben de hacer? Pues sanear las instalaciones con el fin de prevenir la acumulación de suciedad, efectuar programas periódicos de mantenimientos, impedir el estancamiento de agua, controlar la calidad microbiológica y físico-química del agua y mantener en lo posible pues unas condiciones de limpieza en todas las instalaciones, pues añadiéndole también biocidas para que la bacteria no se reproduzca. Terminamos. ¿Qué actuaciones son las que realiza la Administración Sanitaria? Bueno, pues la inspección. La inspección es competencia de mis compañeros, los servicios oficiales farmacéuticos de sanidad ambiental pertenecientes a la Dirección General de Salud Pública, que ¿qué es lo que hacen? Primero, revisan la documentación de las empresas, los registros y el programa de mantenimiento que tienen que hacer estas empresas. Toman muestras y realizan analíticas, establecen medidas correctoras oportunas para prevenir o minimizar el riesgo y luego también vigilan y controlan cursos de formación para el personal que debe de mantener estas instalaciones. Además, cuando se detecta o se tiene sospecha de que hay algún caso de legionelosis, se llevan a cabo inspecciones y se toman muestras en estos posibles centros que pueden difundir esta infección. Bueno, pues ya comprobamos que no es tan fácil y que además está todo muy pautado. Efectivamente, hay protocolos que contribuyen a ayudar a que la legionelosis no haga de las suyas cada vez que quiere, ¿no? Francisco Javier Sánchez nos acompañó en este apartado de Nutrición y Salud, hoy aclarándonos acerca de un asunto de salud pública, la legionelosis. Volvemos el próximo lunes con diversos asuntos que siempre nos llevan a la nutrición y a la salud. Así que gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Un saludo.